Shalom. Shalom. Te damos toda la barra, Kadosh Baruj Hu, que nos permite llegar en este momento, cuando estamos en la Parashá Bamidbar, en la parte número 2. Parashá Bamidbar, sección o parte número 2, con el título: Si lo deseas con toda tu alma, se cumplirá. Ese es el título de esta porción. Si lo deseas con toda tu alma, se cumplirá. Y hablamos de los conteos, de todo lo que Akadosh Baruj Hu mandó hacer, y nos va a tocar esta sección. Vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim ben atalanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tu Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach. Amén. En esta sección hablamos de la noche de Shavuot y de lo que sucede, que muchas costumbres no duermen, hacen una vigilia. Toda esa noche se estudia y se recita Teilín, se medita en eso, pero sobre todo se estudia Torah. Eso es lo que se hace en la noche de Shavuot. Les llaman el Tikkun de Shavuot. Es ese bulá que la persona que se dedica a estudiar toda la noche la Torah, en la primera noche de Shavuot, ningún mal, dice, le acontecerá, firmado por Hashem. Bueno, esa costumbre es de nuestro pueblo Israel. Dicen que en esa noche se revelan destellos de inmortalidad. En Shulchan Aruch, en Orat Haim 328, nos declara que se ha establecido por Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, bendito recuerdo, que siempre Parashá Bamidbar debe ser leída y estudiada antes de la festividad de Shavuot. Por eso es que siempre queda Bamidbar antes de Shavuot. Esto basándose en el Perush del Midrash, la explicación del Midrash sobre Bamidbar 1.1, donde está escrito: y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí. Dice el Zohar Bamidbar que es el Bamidbar es un lugar inhóspito, donde puede haber serpientes, escorpiones, y recordemos que también dice el Talmud, lugares desérticos, lugares desolados, lugares abandonados, y allí habita la negatividad. Miren todo eso. ¿Por qué será que se dio la Torah en un lugar lleno de víboras, de serpientes? Y lo dice en la misma Torah, un lugar lleno de todas alimañas, dice las versiones. No sé si lo buscan por allí, de toda clase de alimañas, dice. Entonces sí, nuestro Melech HaMashiach, Yeshua, él fue llevado al desierto por ese motivo. Fue llevado al desierto y fue tentado en el desierto. En el desierto es donde más conflictos y problemas pueden existir en una sola cosa, con respecto a toda clase de estos unos reptiles que son ponzoñosos, y también ahí lo tienes. Ellos se encuentran de Devarim 8:15, dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal. Entonces ahí está, no es algo que yo le estoy inventando, ni le estoy haciendo como un cuento, algo para distraerlo, no, esto no es para distraerlo. El desierto es un lugar para formar soldados, porque
recuerden que al principio de la parashá se llaman, el conteo es para la guerra, para eso el conteo. Cada casa, cada varón por familia paterna debía alistarse desde de edad de los 20 a los 60 años. Y a eso es lo que se estaba llamando, porque se estaban preparando, ya estaban entrenados en el desierto. Y en esta ocasión se estaban entrenando para entrar a la tierra prometida. Y entonces ya estaba, bueno, ya estos tienen 20 años, entonces vamos a la tierra prometida y formando el batallón. No porque Akadosh Baruj Hu, él no pueda solo hacer las cosas, sino porque él está ayudando al ser humano caído, al ser humano que se metió en problemas. Porque recuerden, Akadosh Baruj Hu es un ser que trabaja por leyes, reglamentos, estatutos y leyes. Y él no va a hacer algo que no está en su ley. Él no se contradice. Pero entonces dice, bueno, usted se metió en el problema, yo les puedo ayudar en esa guerra. Uno, si ustedes dejan el pecado, si ustedes se guardan el Kedushá, si ustedes dejan las cosas de este mundo que dañan, y ustedes guardan mi palabra, yo los voy a formar como soldados. Entonces, ¿y dónde se entrenan los mejores soldados? Se entrenan en el desierto. Imagínate un soldado que aguanta 40 días en un lugar donde no hay agua, en un lugar donde inhóspito, lleno de cualquier alimaña como esa. Ese está preparado para cualquier lugar, para guerrear. Entonces, de ahí se forman los verdaderos soldados, los que pasan por un desierto, las personas que pasan por dificultades. No es lo mismo una persona que nunca pasó dificultades, que todo es chévere, que nunca pasó dolor en la vida y termina haciendo un desvío de cosas. ¿Sí? O sea, a veces se desvían. Hay una historia de una persona por ahí que después lo convirtieron en un ídolo y vivió una vida de esa forma. Que no veas dolor, no veas esto, no le dejan ni caer, se lo dejan. Entonces, el soldado se va formando del golpe, del desierto, y así se va creando. Entonces ya no tiene, por eso controla sus emociones, sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, y no es impulsivo. Y entonces sabe guerrear. Lugares desolados, abandonados, y dice el Talmud, que allí habita la negatividad. Por eso el Talmud Masejé Berajot recomienda que la persona no haga tefilá dentro de una cueva o se meta en una ruina, porque allí habita Kohot Hatumot, fuerzas de la impureza, y habitan Shedim, que son los demonios, y los famosos duendes. Recuerden eso. Acá en Argentina eso de los duendes vas a conseguir para hacer dulce acá. Sí, de cuando yo llegué acá, ya iba a una escuela y ya tenían allí a los niños en una cosa de cultura, les mostraban ciertos, dicen mitos y leyendas, pero esos no son mitos. Parece un cuento, pero no son cuentos, son reales. Ya se lo digo a aquellos que ven la historia argentina o la cultura argentina, y dicen, no, eso es allá en las regiones de irlandeses, ¿no? Acá también. Y esos son espíritus inmundos, son Ruach Hatumá, Shedim, Kohot Hatumot, fuerzas de impureza que habitan, y acá en la frontera con Paraguay. También me contaba una persona que también tienen adoración a estos espíritus inmundos en estas regiones, en regiones de ruinas, lugares abandonados. Eso es lo que dice Masejé Berajot. Es mejor salirse y buscar un lugar que esté limpio, que esté más ordenado para hacer tefilá. Eso es lo que recomiendan los sabios del Talmud. Ahora, dicen que en el desierto, es tremendo esto, si en revelaciones hay una palabra que dice
tú que vives allí en el trono de Hasatán, dice así. Tú que vives en el cuartel del diablo. Sí, así dice. Bueno, dicen en Israel que el desierto es el cuartel de Samen-Men, dicen. Es tremendo, ¿no? Justo en el cuartel general de Samen-Men, que ya usted sabe qué es lo que es. Akadosh Baruj Hu opta por pedir cuentas a Moshe Rabbeinu. Le ordena contar a los hijos de Israel para elevarlos a un nivel de tal que, aun estando en el lugar más negativo, pudieran estar aún allí, los bendecirá y los protegería. Si lo tiene, bebacayá, el que lo tenga lo puede decir. Y el pueblo de Israel, por el pecado de los merraglín, los espías tuvieron que deambular durante 40 años en el desierto, en el cuartel general de Samen-Men. Apocalipsis 2:13. Yo conozco donde habitas, donde está el trono del Satán, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, donde mora el Satán. Mira eso, no es un invento que le estoy diciendo. En el desierto. ¿Por qué usted cree? Ay, vamos a volver. Hasta en el Brija allá aparece eso. ¿Por qué el Mashiach, el HaMashiach, fue llevado al desierto? Dice que fue llevado para ser tentado en el desierto, dice así. Sí, fue llevado para ser tentado en el desierto. En el desierto, entonces, él cuando vino como el Ben Yosef. Mucha gente dice, no, que no ha llegado, que esto. Bueno, dice, agarren su cuenta, invéntense otra cosa, pero sí llegó. Y vino como Ben Yosef. Si no viene como Ben Yosef, no puede redimir. Tenía que redimir primero, porque nosotros con pecados no podemos elevarnos así. Tenía que venir el Redentor, porque hay pecados que en la Torah no se pagan con corderos, ni con un toro, ni con una paloma, con nada de eso. Si usted busca el adulterio, la hechicería y la brujería, no se pagan. En la Torah no hay un medio de expiación. La Torah tiene un límite de expiación de pecado. La Torah tenía unas cosas, unos reglamentos para alguna expiación de pecados, pero no para todos los pecados. Por eso la Torah se complementa con el HaMashiach, porque como dicen, la finalidad de la Torah, o como dice la Reina Valera, el fin de la ley, es el Mashiach. Se juntan las dos cosas porque es lo mismo, claro, la Torah hecha carne, la palabra de Akadosh Baruj Hu viene, que es la promesa que se le hizo a Abraham Avino. Dice, nos traiga, hasta lo cantan, que por su sejud nos traiga el Goel. ¿Cuál Goel? ¿Y para qué necesitamos un Goel? Un Goel redentor. Y necesitamos fuerza para vencer en este desierto. ¿Dónde está eso? En Mateo 4:1 dice, y entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por el enemigo. Por el enemigo. Y entonces ahí, si usted se sabe esa historia, dice que lo fue molestando y él le tuvo que dar con la Torah, con la palabra. Dice, escrito está, le decía. Escrito está. Y entonces él estaba soportando todas las tentaciones. Y en el desierto, ¿qué pasó a Noah? ¿Dónde vivía Noah? En una generación pervertida. Pero ¿qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu? Que a pesar de que uno viva en el cuartel del diablo, como dice Revelaciones, yo sé que tú vives ahí en el cuartel del enemigo, pero tú te mantienes fiel, tú no niegas mi nombre, tú guardas mis mandamientos, y yo te tengo un premio para ti, porque el que venciere, yo lo llevaré a mi apartado Mizkan, y lo haré columna en ese lugar. Pero necesitamos guardar su palabra. Necesitamos ser pasados por un desierto. Necesitamos guerrear. Porque si no te conviertes en un guerrero en esta tierra, ya después vienen las vacaciones ya.
Las vacaciones vienen en la va. Ahí vamos a guerrear, porque como siempre le digo, hay un señor que dice, bueno, ya se va a acabar la guerra ahora. No, ahora es cuando está comenzando la cosa. Y dice así. Eso quisiéramos todos, shalom, tranquilidad, y la única tranquilidad, y si nosotros la deseamos con nuestro corazón, el único que puede dar shalom es el Melech HaMashiach. Entonces, si lo deseas con todo tu corazón, va a cumplirse. Y tienes que buscar su palabra. Ahora, hay una parte que dice, vamos a lanzar, los echamos fuera a los lugares desérticos y sin reposo. Y andan en esos lugares desérticos y sin reposo. En el desierto, ahí vemos, están formando a quién, a Rambo. Están formando a un guerrero. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de sus hijos, que sean unos guerreros, fortalecidos. Por eso dice Hazá, Benin Hazé, le dice fortalecidos. Sean fortalecidos y nos fortaleceremos. ¿Con quién? Todo lo podemos hacer en el HaMashiach, que nos fortalece. ¿Lo tienes por allí? Dice en Mateo 12:43, dice, y el Ruach inmundo sale del lugar andando por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Lugares secos y sin reposo. Entonces ahí está el cuartel. Eso es una parte. El desierto espiritualmente está conectado con una parte espiritual, si usted no lo sabía. Una parte espiritual que se llama lugares secos y sin reposo. Donde son lanzados algunos espíritus malignos. Ahora, vemos todo esto que el pueblo de Israel, por el pecado de los espías, de los Meraglim, tuvieron que deambular durante 40 años en el desierto, en el cuartel de Samekmen. Akadosh Baruj Hu necesitaba bendecirlos para ser protegidos. ¿Cómo se cuentan a los israelitas en un censo? ¿Será que van de casa en casa con un formulario? ¿Cómo se cuentan? Dice que la persona cuenta directamente, la persona que cuenta directamente, que no hace el ritual para hacer ese conteo, atrae plaga sobre las personas que está contando, o incluso la economía que se está contando. Sobre algo contado directamente, ya saben que nos recae bendición. No. Cuando damos el maser, el diezmo, el resto ya no será influenciado por la negatividad. Y recién allí puedes contar sin ningún problema. Después que usted dio el maser, ahí usted puede contar. Pero si te agarra y cuenta, como no lo voy a dar este mes, se mete en un problema. Daña su economía. Bueno, esto es para los hijos de Israel. Esto es para los hijos de Israel. La forma correcta de contar, según la Torah, en aquellos tiempos, era que los hijos de Israel tenían que entregar Ma'así a shekel, la mitad de un shekel. Y esto era parte para el rescate del alma. Imagínense. Pregunta Rashi, ¿por qué Akadosh Baruj Hu varias veces ordena a Moshe Rabbeinu a contar a todo a Israel? ¿Acaso Borolán necesita mandar a un hombre que cuente cuántos miembros somos? Si su omnipresencia, omnisciencia y todopoderoso, Él lo sabe todo. En su omnisciencia Él sabe cuántos somos, sabe y hasta conoce el número de cabello que tenemos. Y Él sabe cuántos somos y cuántos están en un lugar. ¿Ve? Y no tiene ninguna duda. Es que no se trata de solo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no de esa forma. No, Akadosh Baruj Hu dice, entrega un Ma'así shekel. Entonces yo sabré que cuento contigo y vendré directamente a ti y te bendeciré. Así que cuando el israelita tenía ese acto de emuná, de decir a Akadosh Baruj Hu, cuenta conmigo, yo soy parte de tu ejército, Akadosh Baruj Hu
hacía caer sobre la persona Shemirah Hashem, su protección. Esa es la importancia de los censos. Es para ser bendecidos también. No solamente para contar en el ejército, sino también para ser bendecidos. Y eso es lo que él quería. Bueno, yo los voy a contar de una forma para bendecirlos. Los sabios nos dicen que Akadosh Baruj Hu ordenaba constantemente contar al pueblo de Israel por el profundo amor que tenía hacia ellos, como ya lo hemos mencionado. Cuando Hashem Mikbará nos ordena ir al desierto, nos cuenta en el desierto y nos entrega la Torah en el desierto, en ese preciso momento que se le da la capacidad al Yehudí de poder superar las adversidades. Si usted se da cuenta en el texto que leímos con respecto a que Yeshua fue llevado al desierto, usted lee al final cómo salió del desierto. Dice usted ahí, búscalo por allí. ¿Cómo salió del desierto él? Él entró al desierto. Imagínese nuestro Melech HaMashiach, que también tuvo que pasar por eso. Sí, él pasó por eso. Él sabe qué es pasar en un desierto. Todo nuestro pueblo pasó primero por el desierto. ¿Lo tienes por allí? ¿Qué dice? Después de que el enemigo vino a tentarle al Mashiach, dice que se alejó de él por todas las respuestas que le dio y los malajín le servían. Los malajín le servían. ¿Y después cómo salió del desierto? Salió fortalecido, dice. No sé si tienes esa parte. Hay otra versión. Dice que salió en poder. ¿Por qué? Porque venció. Porque se superó en el desierto y pasó las tentaciones y todas las pruebas. Y así es que Akadosh Baruj Hu nos pasa por pruebas. Ojo con esto, porque escuché a alguien que decía que el Abba tienta y el Abba no tienta a nadie. Es una mentira. Hay personas que no estudian bien las escrituras y dicen e inventan que el Abba tienta. El Abba no tienta, el Abba prueba. ¿Cuál es la diferencia de una prueba y una tentación? No es lo mismo. Que se saquen eso de la cabeza, porque si el Abba me está probando. Hay cosas que el Abba no te está probando. Y ya te está castigando. Ya. Hay castigo, hay juicio, hay tentaciones y hay pruebas. Las pruebas, cuando el Abba prueba a alguien, lo quiere elevar, lo quiere formar, lo quiere bendecir. Pero cuando quien tienta es el enemigo, la tentación tiene el objetivo de destruir a la persona, de destruirla. Ese es el objetivo de la tentación. Por eso no es lo mismo tentación y prueba. ¿Lo tienes por allí? ¿Qué dicen? En Lucas 4, 13, 14, y cuando el Satán hubo acabado toda tentación, se alejó de él por un tiempo, y Yeshua volvió en el poder del Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de alrededor. En el poder del Ruach, ahí está. Esta versión dice, y Yeshua regresó a Galilea lleno del poder del Ruach HaKodesh y adquirió aún más fama por toda la región. Mira eso, entonces ahí está, venció allí, en el desierto. No fue en un span con aguas termales y ahí se fue a tomar una jarrita así como sale en los dibujos, con un limoncito pegado allí y todo chévere. No. Si nuestro Mesías pasó dificultades, ¿cuánto más nosotros lo seguimos? ¿Cuánto más? ¿Usted piensa que nosotros tenemos que estar de todo bien? No, en la tierra hay dificultades. Siempre hay dificultades. Y debemos superarlas. A eso nos llama nuestro querido Abba Kadosh. Los sabios nos dicen que Akadosh Baruj Hu ordenaba constantemente al pueblo de Israel para bendecirlos. Para bendecirlos. Por eso nos cuenta en el desierto, porque nos entrega la Torah en el desierto. Y en ese preciso momento
se le da la capacidad al Yehudi, se le da la capacidad. Mira lo tremendo como Mashiach se le dio la capacidad, ese cuerpo humano, porque era un humano, no era un extraterrestre, ojo con eso, es otro invento por ahí. El Melech HaMashiach no es ningún extraterrestre, ningún ser interplanetario ni nada de eso. Es un hombre de carne de la tribu de Judá, y lo que lleva adentro sí cambia, investido de Ruach HaKodesh. La Shejinah ahí adentro. ¿Qué más quieren? Así tiene que ser, eso dice la Escritura. Le estoy hablando conforme a la Escritura. No le estoy hablando inventos de personas o pensamientos o enseñanzas torcidas. Así es. Hijo de Yosef y Miriam por la carne, pero por el Ruach lo que tiene adentro, Ben Elohim, Ruach HaKodesh, pura energía de Akadosh Baruj Hu. Entonces allí, porque así tiene que ser como el Ben David cuando venga de nuevo. Ahora, vemos, como ya hemos dicho, el desierto es para formar. Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah, entonces en el desierto. ¿Y por qué no la dio mejor en Misraim? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no dio la Torah en Misraim? ¿O no la otorgó en Eretz Israel, la tierra prometida, como inauguración? Dicen los Jajamim, para darte a entender a ti que como tal la Torah no tiene dominio privado. La Torah no tiene derechos de autor y ella está abierta para toda aquella persona que desee cobijarse en ella y aceptar la voluntad de Hashem y mejorar su vida espiritual. La Torah es para todo el que quiera. No venimos a obligarle a nadie. No vamos a tumbarle la puerta a nadie. No te vamos a decir, sí, sigue este camino. Eso está mal. Si usted ve la Torah y le gustó la Torah y se enamoró de la Torah y quiere hacer lo que está allí, Baruch Hashem, la Torah está abierta para todo aquel que quiere dejar de pecar y de mentir y de adulterar. La Torah está abierta para aquellos que quieren dejar una vida desordenada, porque la Torah es orden, como lo vemos en las porciones. Y entonces quien quiere vivir una vida de orden y organizar su vida espiritual, la Torah está abierta, porque imagínate si se daba en Egipto. Dice, salió de Egipto. Los egipcios son los dueños de la Torah. Dice, si salía ahí en tierra de Israel, la Torah salió de tierra de Israel. No, salió de Har Sinai y nadie era dueño de ese monte. Nadie quiere saber tampoco. Nadie quiere saber nada de ese monte. Entonces, actualmente ahí no vive nadie en ese monte. Si usted investiga bien el Har Sinai, porque hay un falso Sinai, que no se vayan a enredar y busquen ahí, empiecen a googlear y se consiguen. No es lo mismo península del Sinaí que el Har Sinai. Correcto, pero hay unos que mezclan eso. La península del Sinaí no es donde se dio la Torah. No, se dio en Har Sinai, justamente el monte. Ese pequeño monte, arriba está quemado, tiene una parte quemada así con dron, lo pueden ver, pero cuando se meten ahí, salen balitas y fuera de ahí, no dejan entrar nadie casi. Y nadie vive ahí, y no viven ni dejan vivir, y el Abba sabe por qué, porque ya saben que son idólatras, ¿entiendes? Que dicen, no, toco el monte y ya me sano. Van a hacer negocio con las piedritas del Har Sinai, empiezan a agarrar piedras del Har Sinai. Sí, porque así el ser humano idolatra cualquier cosita, lo vuelve un marketing, un negocio. Y yo te va a ver sacando ahí, después ahí sale, llévese su piedrita del Har Sinai. Pero así es la cosa. Por eso que justamente por eso que en el Beit Hamikdash no puede estar plantado un arbolito cerca. Porque van a decir, este arbolito tiene poderes porque está al lado del Beit Hamikdash. Entonces, por eso dice, no plantaron un arbolito ahí adentro. Porque el ser humano es así. Y el Abba lo conoce, él creó al ser humano. Entonces acá, la Torah no tiene un dominio privado.
Y se colocó en el desierto y en un monte que nadie vivía allí, no tenían un almacén, no había nada, no había ningún kiosco ni siquiera. Entonces, no es de nadie allí, nadie puede decir, la Torah es mía, nadie puede decir. La Torah es de aquellos que la guardan, que obedecen, que la ponen por obra. Es cierto que Am Israel es el que resguarda la Torah, porque la aceptaron, porque es el pueblo que dijo sí, es el legado del pueblo judío por ese motivo, porque la aceptaron. Sin embargo, la Torah en sí es para todas las naciones del mundo, no para imponer, no para obligar, pero para toda aquella persona que sea de las naciones, que tenga el deseo de acercarse a Kadosh Baruj Hu. Y Él le abre las puertas de inmediato. Por eso fue entregada la Torah en el desierto. Por eso dice en un texto que tuercen muchas personas, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero el que viene a mí, yo no lo echo fuera, no es que viene a mí que sigue pecando. Ojo con eso, porque muchas personas tuercen ese texto para hacerse su religión. El que viene a la Torah quiere decir que quiere dejar, es porque está dejando el pecado. ¿Qué pasa? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque viene arrepentido, porque no quiere seguir pecando. Por eso viene a la luz. La Torah es una lámpara. Pero si usted va en contraposición de eso, va a encontrar un texto que dice, se alejaron de la Torah, se alejaron de la luz, porque sus obras eran malas y porque no querían ser reprendidos. El primer texto, si lo consiguen, de Bacallá. ¿Lo tienes por allí? Amén. Está en Yohanan, en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echaré fuera. El que viene a mí, arrepentido, con deseos de cambiar, de ser transformado, de querer guardar sus mandamientos, no le van a echar fuera. Pero el que viene y no quiere arrepentirse, directamente ni va a llegar. Y dice la contraposición de eso, la otra parte dice, no se acercan a mí, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más la maldición y esta les sobrevino. Amaron más la maldición. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Dónde está eso? Yohanan Juan 3:20 dice, pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, no es cualquiera que viene a mí. Con respecto al texto de Yohanan 6:37, en el Pasú 45 dice, así que todo aquel que oyó al Padre, Torah, aprendió de él y viene a mí. Qué bueno. A ese no le eche fuera. Al que escucha al Padre y viene al Mashiach. Entonces ahí está el secreto. No es que cualquiera que viene, porque el cualquiera que viene directamente ahí dice que la persona malvada no quiere ir a la luz para que sus obras ¿qué? No sean reprendidas. Por eso no se acerca, ni se va a acercar. Y si se acerca, dice que los que se acercan con motivos malos, dice que tropezarán y caerán. No se mantendrán firmes en la congregación de los justos. Y cuando venga el juicio, no se podrán estar de pies. Serán como cascarilla que se lleva el viento. Así van a ser las personas malas, van a ser como cascarilla que se lleva el viento. Dice la versión Reina Valera, como el tamo que se lleva el viento. Entonces, allí vemos que la Torah es el que viene a ella a cobijarse, que es el Melech HaMashiach, para aceptar la voluntad de su Padre y mejorar su vida espiritual. Para eso es. Es cierto que Am Israel es el que la guarda, como les dije, y por eso le fue entregada, porque la aceptó. Por eso fue entregada en el desierto. El Midrash, dice el Midrash, de este primer pasú, se aprende que la Torah fue recibida
con 3 elementos. ¿Sí? La Torá fue recibida con 3 elementos: agua, fuego y desierto. Agua, fuego y desierto. Entonces son las fuerzas espirituales que nos permiten romper las ataduras del Yetzer Hara. Las herramientas que tienes cuando estás en el desierto, en el cuartel de la negatividad, son la Torá, que representa el agua, fuego y desierto. Escrito está en la Gemara: he aquí que he creado el Yetzer Hara, la conciencia del cuerpo, la negatividad, pero también he creado la Torá, que es el antídoto que contrarresta a esta negatividad. Por lo tanto, solo a través de la aceptación de la Torá, cuando usted le dice, usted acepta al Mesías como su Adón, eso no entienden las personas. Eso tiene que quedar claro. Yo acepté al Mesías como mi Señor, dicen así. ¿En serio usted lo aceptó como su Señor? Entonces está aceptando la Torá, porque la Torá es el Mashiach. Ese es el objetivo de la Torá. Ese es el fin de la Torá, la finalidad, el objetivo de la Torá. Es el Ha-Mashiach, la Torá hecha carne. Entonces, dice el que se acerca y el que dice, solo a través de la aceptación de la Torá podemos superar nuestras tendencias negativas. No hay otro camino para superar nuestras tendencias negativas, porque somos malos. Nuestros instintos bajos y nuestros deseos mundanos. ¿Cómo podemos? A través de la Torá, el Melech HaMashiach y sus mandamientos, que todo es un conglomerado. Así como existe fuego de la Torá, ¿sí? La Torá es de fuego, que hace arder nuestra Neshama, apegándonos al Creador constantemente. También el Yetzer Hara es llamado fuego. Mira, tremendo. También el Yetzer Hara es llamado fuego. Vamos a ver el Teilín 104, verso 5. Ahí lo vemos. ¿No tiene alguien? Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. Otra versión. Él establece la tierra sobre sus fundamentos, de modo que nunca se tambalee. Búsquenme un texto que dice, sus ministros son como llamas ardientes. En esta versión, En el 4. Hace de los vientos sus mensajeros, de las llamas ardientes sus servidores. En esa versión, ¿qué tienes tú? dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿En qué texto está? En el Pasú 4 en esta versión. Ah, en el 4. Entonces lo que pasa es que este Teilín es diferente. El 104, verso 4, entonces ya sabemos. Para los que tienen esa versión, ¿cuál es la diferencia de Esh HaTorah y Esh Yetzer Hara? Esh HaTorah, fuego de la Torah, y Esh Yetzer Hara, fuego del instinto maligno. El fuego del Yetzer Hara, el instinto maligno, es considerado como un fuego pequeño, y el poder de la Torah es considerado como un fuego inagotable. Shir HaShirim 8, 6 al 7. Cantar de los Cantares 8, 6 al 7. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el Ahabá, inconmovible como la fosa es la pasión, sus brasas son brasas de fuego, es como poderosa llama. Las poderosas aguas no pueden apagar el Ahabá, ni lo pueden anegar los ríos. Si el hombre diera toda la riqueza de su casa para comprar el Ahabá, de cierto lo despreciaría. Sus flamas son como llamas de fuego, dice acá. Brasas de Hashem, que ni las abundantes aguas pueden apagar el amor. No podrán apagar el amor que tenemos hacia sus misbot. Es una buena costumbre cuando hacemos tefilá, cuando meditamos, cuando cumplimos una misbah, cuando estudiamos Torah, mecer el cuerpo así. Usted ve, ay, ¿por qué mecer el cuerpo? Bueno, eso es importante. Mecer el cuerpo,
adelante, atrás, con serenidad, con concentración. Está orando, así se empieza a mecer. Porque el movimiento, ese que realizamos, representa la llamarada de la Neshama. Es como una llama, por eso se mueve así. ¿Usted no ve la llama cómo hace así? Bueno, porque así hacemos la representación de la llama. ¿La llamarada de qué? De la Neshama. La palabra Neshama, su shores, su raíz, es fuego. ¿Sí? Fuego. ¿Cómo podemos encender el fuego interior? Cuando estudiamos con pasión, entendemos el fuego con el estudio de la Torah. Así lo encendemos, cuando estudiamos con pasión. Pero la persona que tiene, ay, no tengo ganas, ay, eso, ¿qué fuego va a encender esa persona? No lee 3 cosas, lee 3, 4 cosas y ya se cansó y ya no quiere estudiar más. ¿Qué fuego va a encender? Cuando estudiamos con pasión, encendemos el fuego con el estudio de la Torah. Pero dice en Jajamín que la persona debe tener mucho cuidado, porque si incrementamos el fuego, de más podemos conectar con el fuego del Yeser Hara. Siempre debemos ser equilibrados en todo. Sí, debemos estudiar Torah, pero debemos tener un equilibrio. Rabbi Haluria dice que el fuego en exceso representa el orgullo, representa la soberbia. Si la persona estudia Talmud, estudia Gemara, Mishnah o aún Torah, solo eso no es suficiente para la transformación de la persona. Por eso encontramos a individuos que a pesar de tener tantos estudios de Torah, tienen midot negativas. Rashaul nos dice en sus cartas a los Corintios, vamos a ver 1 Corintios 8:1, ¿qué dice? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por esto, sus midot no están corregidas y son reshaim, malas personas, que hasta incluso aún sabiendo Torah, teniendo conciencia de ello, cometen las peores transgresiones. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser si una persona muy estudiosa de Torah, cómo puede ser eso? Eso sucede porque necesitamos agua para neutralizar ese fuego, pues el fuego en exceso vuelve soberbia a la persona. Necesitamos un poco de agua para tener una justa medida. Y dice Jajamín que el agua es la Torah de nuestros maestros. Eso es el agua. Tiene que tener tu maestro. ¿Por qué? Porque la persona, no, yo aprendí solo ya. Yo me sé todo. Nadie le puede enseñar. No acepta corrección. Y entonces, ¿qué pasa? Es un fuego de orgullo. Lo agarra el Yeser Hara, lo agarra después. Ahora, entonces el agua representa la Torah de nuestros maestros. Por eso la persona no es recomendable que sea autodidacta, pues necesitamos agua de Jajamín. Por ello también dice Rabbi Yeshua, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que no se hagan llaneros solitarios. Ustedes tienen que beber de mí. Entonces esto dijo del Rúa, que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Rúa Hakodes, porque Jesús aún no había sido llevado al esplendor. Entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente es el profeta, decían. Otros decían, este es el HaMashiach, decían. Pero algunos decían, de Galil ha de venir el Mashiach, el HaMashiach, decían. Lo que pasa es que no sabían que nació en Betlehem. Pero como se la pasaba en Galilea, decían, será que de ahí tendría que venir.
No dice la escritura que el linaje de David, de la aldea de Betlehem, dice acá, de donde era David, ha de venir el Ha-Mashiach. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales Kohanim y a los Perushim, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás han hablado. Y entonces vamos a ver Yohanan 7:37, creo que es este, pero vean allí sus versiones, Yohanan 37. En el último día del día de la gran fiesta, Yeshua se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Ahí está, entonces para que lo anoten y lo tengan, eso está en Yohanan 7:37 hasta el 46, eso es para que anoten. Vemos aquí que él regula ese fuego, el que regula ese fuego del Ruach es el Mashiach, a través de los maestros de Torah. Si una persona sigue el orden jerárquico establecido por Akadosh Baruj Hu, si la persona sigue ese orden, al final del día será dominada, si no sigue el orden jerárquico, va a ser dominada por su propio intelecto. Es una persona que dice, no, yo no aprendo de nadie, yo aprendo yo solo, yo me la sé toda, y no respeta el orden jerárquico, va a ser dominada por su propio intelecto. Si no se sujeta a un maestro, tampoco se va a sujetar a la Torá. Por eso termina dejando todo. Hay personas que dejan todo por comprender, pero si este estudiaba bastante y sabía más que todo el mundo, ¿y qué pasó? Dejó toda la Torá. Hay muchas personas que dejan a sus maestros de Torá de años y van de acá para allá, pero al final no se afincan en un solo lugar y terminan con montones de enseñanzas raras, una enseñanza acá, una de allá, un arroz con mango ahí, no se sabe qué es lo que dice un día que es caraíta, un día dice que es menonita o esto, lo otro, cualquier cosa. En serio, no es mentira. O de cualquier, no, yo soy de cualquier religión inventada. Yo soy de San Bizcocho o cualquier cosa que se le corra. ¿Por qué? Porque terminan sin sabiduría. Sin sabiduría terminan. Dejan a sus maestros de años de acá para allá, metidos en un grupo, en este y lo otro. 500 grupos y no saben ni qué es lo que es. Y usted le pregunta a esa persona algo, no sabe nada de Torah. Pregúntele, haga la prueba, pregúntele algo de una para allá. No saben nada. ¿Por qué? Porque piensan que nadie le puede enseñar nada. Y entonces, cuando tú le preguntas, no saben nada. ¿Por qué? Porque agarran, comen acá, comen allá, comen allá. Y no se afirman. No respeta el orden jerárquico. Quieren ser como Cora. Que a mí no me tiene que enseñar nadie. Entonces, se dejan a sus maestros, lo abandonan, no se afincan en un solo lugar y terminan abandonando la Torah por completo. Por lo tanto, también necesitamos el agua. Por eso la Torah fue entregada así, por eso la Torah fue entregada fuego, agua y desierto. ¿Para qué? Para que exista un equilibrio. ¿Qué es el desierto? Representa la humildad. Entonces ya saben, el fuego es la Torah, el agua son la Torah de nuestros maestros y el desierto es la humildad. Tiene que haber eso. Y la sencillez que debe caracterizar a un buen estudiante de Torah, a un ben Torah, un hijo de Torah. Tiene que ser así. Durante todos estos días de la cuenta del hombre, nos enseñan los jajamín que todo esfuerzo que hagamos por estudiar Torah y cumplir misbot son de gran valor para el Kadosh Baruj Hu. Todo el esfuerzo que se genere en el transcurso de esos 49 días va a recargar nuestra Neshama para que tengan el deseo más aún
y nos dará la vitalidad de continuar escudriñando con la misma frecuencia para todo el próximo año. Así como en Rosh Hashanah, Yom Teruah, se programa nuestro destino y lo que nos sucederá en el plano económico, en el plano emocional y salud, etc., se define en ese día. Y en estos días del Omer y la festividad de Shavuot, se define cuánto vamos a crecer espiritualmente, cuánto vamos a entender de la Torá, cuánta sabiduría se va a generar en nuestro estudio, cuánta fuerza vamos a tener para cumplir mitzvot. Eso se va a generar en Shavuot. Está escrito en el Midrash que cuando acabó Baruj Hu, en Kabbalah HaTorah, en el recibimiento de la Torah, se reveló a Israel, descendieron miriadas de malachim. Y cuando los hijos de Israel dijeron a una sola voz, Naaseh Benisma, he aquí, haremos y escucharemos todo lo que diga Hashem, los malachim se conmovieron y cada uno de estos malachim tomaron 2 coronas y las colocaron en las cabezas de los israelitas de diademas sagradas. Esa gran revelación de millones de malachim que descendieron sorprendió a todo Am Israel al ver cómo los malachim bajaban del Shamaim, pero estos estaban ordenados en escuadrones y cada escuadrón tenía su bandera, cada uno. Y de allí los hijos de Israel, allí los israelitas también dijeron a Hashem que querían organizarse como los malachim. Según los Jajamim, allá habían 600.000 familias. Es decir, si cada familia está compuesta por 4, 5, 6 personas, estamos hablando por lo menos de 2 o 3 millones de personas. Y ellos desearon ese orden según los malachim y pidieron tener esas banderas. Como acabó Baruj vio que desearon algo bueno, entonces le fue concedido. En esta parashá vemos que los israelitas estaban ordenados por escuadrones y cada tribu de Israel tenía su propia bandera. Y según se dice que las 12 tribus se dividían en 4 grandes grupos, en 4 grupos de 3. 4 grupos de 3. Primer grupo, lo habíamos hablado, está un grupo allí, Dan, Asher y Neftalí, que es el primero. Aquí está Yehudá, Isahar, Zebulún, es el otro grupo. Binyamin, Efraín, Menashe, otro grupo. Reubén, Shimón y Gad. Esos son los grupos. Cada tribu tenía su bandera y sin embargo estaban ordenados por escuadrones. Dice en Jajamín que para que pose la Shejina en la vida de una persona se necesitan precisamente 4 cualidades: riqueza, sabiduría, fortaleza y humildad. Sobre estas 4 vasijas puede descansar la luz de Hashem. La riqueza está conectada a la tribu más rica, que también en aquel tiempo había. Dan, Asher y Neftalí. La sabiduría que está conectada a la tribu de Judá, Isahar y Zebulún. La fortaleza que está conectada a las tribus de Binyamin, Efraín y Menashe. Y la humildad que está vinculada a Reubén, Shimón y Gad. Así como estos 4 escuadrones rodeaban el arca donde se posaba la Shejina, así cuando nosotros tenemos la riqueza, sabiduría y fortaleza y la humildad, la Shejina habita dentro de nosotros. Antes de Shavuot debemos procurar alcanzar 4 cualidades. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible que la Shejina habite solo con una persona rica? ¿Y qué pasa con los pobres? Dirá, oye, ¿qué pasó ahora? Miran. Y bueno, ¿cuándo será que va a posar? Porque no tengo nada. ¿Qué pasa con las personas de escasos recursos? Bueno, cuando la Gemara Masejed Nedarim 38a nos dice que la Shejina únicamente puede habitar
es una persona que tenga riqueza, sabiduría, fortaleza y humildad. Esto significa que hay dentro de estos conceptos una sabiduría profunda. Es algo profundo. Riqueza. Rico no es aquel que tiene una extensa línea de crédito. En la Torá eso no es riqueza. No es aquel que tiene una extensa línea de crédito. Los Jajamín dicen que rico es aquel que está Sameat Bejelko. Ese es rico. Eso dicen los Jajamín. O sea, así que ya saben ya cuál es la verdadera riqueza. Sameat Bejelko. El que está alegre con todo lo que tiene. Que está alegre con todo. Ese es rico. Ese es el primer requisito para que la presencia de Hashem, para que su Torah esté contigo. De nada sirve que celebremos Shavuot y que Akadosh Baruj Hu quiera entregarnos la Torah si nosotros no desarrollamos esta cualidad, estar contento con lo que tenemos. Samea Bejelko. Fuerte. No está hablando de una persona físicamente que puede levantar una pesa de un montón de kilos. Fuerte es aquel que tiene dominio de sus deseos, emociones y acciones. Eso es fuerte. Puede ser que usted lo vea musculoso, pero esa persona es débil con sus pasiones y sus cosas. Eso no es una persona fuerte. O sea, físicamente, pero de la fuerza espiritual te está hablando. Fuerte es aquel que tiene dominio de sus deseos, emociones y acciones. Esta es una persona verdaderamente fuerte, una persona que se gobierna, se sujeta a sí misma. Sabiduría, una persona sabia no es aquella que se memoriza libros. Me hace acordar alguien por allí que decía, no, esa persona no necesita ver el libro. Usted con los ojos cerrados se sabe lo que está ahí. Ella es una persona sabia. Yo le miro, ¿en serio? Le digo, eso no significa ser sabio. Que se memoriza los libros. Solamente eso es ser sabio. Si los demonios se conocen la Torah completa, entonces ¿son sabios ellos? No, no son sabios. Ellos tiemblan. Tiemblan, pero no obedecen lo que se sabe. Y dice ahí emociones y acciones. Ahí tiene una fortaleza. Pero sabiduría, memorizar libros, no es aquella que memoriza libros, sino aquella que tiene la capacidad de aprender de todos. Eso es sabio. Rabbi Nachman de Brest le decía que inclusive cuando ve el comportamiento de los malvados, aún de ahí extrae lecciones de vida. Era tremendo, ¿no? Proverbios 22, 3 al 4. Proverbios 22, 3 al 4. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Adonai. Ahí está, ¿ves? Ahí está. El avisado ve el mal y se esconde. La humildad. Entonces la persona humilde de corazón y respetada es aquella persona que está dispuesta a honrar y respetar a los demás. Humildad. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a él mismo. Eso está en Filipenses 2:3. Otro busca en Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 y otro Colosenses 3:12. Proverbio 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahí está. Más con los humildes Está la sabiduría. está la sabiduría. Colosenses 3:12 dice: así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Ahí vemos el otro. Filipenses. Sí, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Por lo tanto, en Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Hashem, apartados, amados,
Revístanse de afecto, humildad, amabilidad y paciencia. Humildad. Humildad. Entonces, persona humilde de corazón y respetada. Es aquella persona que está dispuesta a honrar y respetar a los demás, según lo que dice el texto del Brihadashá. Según también los Mekuelim, la humildad y la humanidad. La humanidad no necesariamente se divide en naciones y razas. La humanidad básicamente se divide en deseos, dicen ellos. Y en general solamente hay 3 tipos de deseos. Deseo del nefesh, alma biológica, así ellos dividen la humanidad. En deseo del nefesh por deseo. ¿Cuál es tu deseo? Y te diré quién eres. Así se dividen. No dice, raza, rico, pobre, esto, no. Él dice, la humanidad se rige por deseo y se clasifican en deseos. Uno, el deseo del nefesh, alma biológica. Deseo del ruach, el espíritu humano. Deseo de la neshama, el alma intelectual. El primer nivel y el más bajo es el deseo del nefesh. Aquí se abarca a todo ser humano que utiliza el intelecto, las emociones, únicamente para satisfacer los deseos del nefesh, el alma biológica, la conciencia del cuerpo. Esto es para gratificar los deseos más bajos o bien para favorecer los deseos vitales como comer, beber, dormir, vestirse bien, viajes, lujo, en fin, los placeres de este mundo físico. Pues vamos a ver 1 Yohanan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Adonai, sino del mundo. Entonces ahí está, ¿ves? Los deseos del mundo, los deseos del nefesh, nada más. Nada proviene de eso del Padre, sino que viene del mundo. El deseo del ruach es más elevado que el primero. En este deseo la persona busca mucho más que favorecer su nefesh y darle placer a su carne, sino que desea sentir emociones, ya busca un honor, busca kavod, busca el respeto de los demás, y así comienzan buscando posicionarse en el ámbito financiero o en la política o en la sociedad. En resumen, busca tener un renombre. Ya no es suficiente el poder adquisitivo, sino el poder social. Y aquí podemos encontrar a personajes de la política o de la religión. 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar por ninguna de estas. Porque donde está vuestro corazón, donde está su tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí estará su ruach. Estamos hablando del ruach. Eso no se olviden, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, que es ruach. Recuerden que allí habita el ruach. El deseo de la neshama es el más elevado, y allí no importan mucho los deseos físicos. Allí no importan mucho los deseos físicos. No se le da, entonces, no se da el primer lugar a los sentimientos humanos, que muchas veces nos engañan apartándonos de Akadosh Baruj Hu. El corazón humano, mi corazón humanamente, sin Akadosh Baruj Hu es engañoso. Eso no se olvide. La justicia del hombre sin el agua es como trapo de inmundicia. Siempre tiene algo por ahí atrás. Eso no se olvide. Si nosotros no tenemos a Akadosh Baruj Hu, siempre hacemos algo contrario a él. Aunque la gente vea, no, pero él se porta bien. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. El deseo de la neshama es el más elevado, y ahí no importan los deseos físicos, y no le da primer lugar a los sentimientos humanos, que muchas veces engañan apartándonos de Akadosh Baruj Hu. La persona está en busca siempre del deseo espiritual, busca una constante conexión con el Creador del universo, y este es el deseo más elevado que muy pocas personas desarrollan en la vida. Sin embargo, la persona que alcanza el tercer nivel de deseo
Los deseos anteriores también son favorecidos. Akadosh Baruj Hu, en la festividad de Shavuot, nos analiza cada uno de nosotros y observa qué tipo de deseo tenemos. Únicamente Hashem busca en Shavuot aquellas personas que tengan el deseo de la Neshama. Entonces, Isaías 26:9. Otro Teilín 130, verso 6. Isaías 26:9 dice: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el ruaj dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Muy bueno. Yo espero más a Adonai que los guardas a la mañana, más que los vigilantes al amanecer. Mire qué bueno, ¿no? Impresionante, que seguía el ejemplo acá del profeta y también de David Amelech. Y es lo que dice ahí, con mi alma, este es alguien que se guía por la Neshama. Mira lo que escribe esta persona, este profeta. Con mi alma te ha deseado en la noche, en tanto que me dura el rúa dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Quién hace eso? ¿Quién se le madruga a buscarle a Kadosh Baruj Hu? Y el Teilín 136 dice, mi alma, vemos que la persona desea estar a solas con Akadosh Baruj Hu, desea conocerlo, su alma lo anhela más que nada en este mundo. Mi alma espera en Hashem, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Otra versión dice, espero en Adonai, como el guardia espera ansiosamente a que amanezca. Akadosh Baruj Hu ve ese deseo tan profundo por su presencia maravillosa, y Él nos hace firmar una vez más un contrato por un año de recibir la Torah y cumplirla. Ahora bien, para recibir la Torah necesitamos riqueza, salud y fortaleza, como ya lo hablamos y lo explicamos, no se van a enredar. Ahí Akadosh Baruj Hu te concede un sinfín de bendiciones materiales, espirituales, para que puedas cumplir ese contrato. Entonces, dale a Hashem tu voluntad, tu deseo, como el tamaño del ojo de una aguja, y Él te abrirá los portones de las bendiciones en tu vida. Está escrito en Midrash Rabbah 29:1 que Aharit Hayamim, ¿qué es Aharit Hayamim? ¿Se acuerdan qué es Aharit Hayamim? Los días venideros. Los últimos días, Akadosh Baruj Hu va a venir al monte Tabor con el monte Carmel, y ahí se restaurará el Beit HaMikdash. Ahora esto es casi imposible, porque estos montes Tabor y Carmel no se encuentran en el mismo sitio. ¿Qué significa? Que Hashem los va a unir. Cuando Akadosh Baruj Hu en Shavuot dio la Torah en Am Israel, ¿qué hizo? Cuando le dio la Torah a Am Israel, estos dos montes se presentaron delante de Hashem. El monte Tabor dijo, yo soy el más alto de todos los montes. Yo soy más alto de todo, aproximadamente 562 metros. Como yo soy el más alto de todos, los idólatras no han venido para realizar sus idolatrías aquí. Hashem, yo merezco y me ofrezco que entregue la Torah. Dice el Teilín, una vez, siempre le cuento el Teilín ese, que siempre les tardan en conseguir, que se pelean los montes para recibir la Torah. Sí, se pelean los montes por recibir la Torah. Pero resulta que detrás del monte Tabor venía el monte Carmel, aproximadamente 546 metros, el cual dijo Hashem, bueno, a mí tampoco hubo idolatría, puedes entregarme la Torah. A Akadosh Baruj Hu le dijo, muchas gracias por el ofrecimiento, pero ha sido elegido el monte más pequeño de todos, que representa la humildad, la sencillez, que es el monte Sinaí, y allí entregó la Torah. ¿Dónde está ese texto? 68:15 en adelante.
Las montañas de Basán son montañas muy altas, las montañas de Basán son montañas majestuosas. Ustedes, las montañas, ¿por qué ven con envidia la montaña que Elohim ha elegido para vivir allí para siempre? Bien. Entonces hubo una pelea y las montañas se pelean, ¿será? Y claro, con el abacado fue la que las creó. Pero nos está diciendo algo este relato. Y dice, ahí entregó la Torah. Por el solo hecho de que los montes tuvieron ese deseo que la Torah fuera recibida en ellos, Akadosh Baruj Hu les va a recompensar en el futuro para que allí esté el Beit HaMikdash. Por el deseo que tuvieron esas montañas, ¿no? Las van a unir. Qué tremendo, ¿no? Las van a unir. Sí, porque toda la tierra tiene vida por Akadosh Baruj Hu. Y obedece a Akadosh Baruj Hu. Y allí, por ese deseo, se le va a entregar. Van a unir. Se van a unir. Solo por el hecho de que tuvieron ese deseo. Si un monte que es inerte, tuvo el deseo de sentir la cercanía a Hashem y se le concedió con mayor razón, nosotros sus hijos, sus primogénitos, si le pedimos y añoramos su cercanía, Él nos la concederá. Tiene que tener un deseo, por eso el principio del título. Si usted desea ser lleno del Ruach HaKodesh, en Shavuot se cumplirá. Si tienes el deseo. Si tienes la humildad, todos estos requisitos, hay que limpiarse. Él te concederá el deseo. Si un monte que no habla, que está inerte, quería que la presencia de Hashem, ¿cuánto más nosotros? Por ese deseo, debe incrementar cada día. Debes clamar a Él y decirle que desea estar más cercano a Él el próximo año, que no quiere estar separado de Él. Muchos tenemos a la pobreza, a la enfermedad, al desamor, a la soledad y a muchas cosas, pero el mayor temor, muchos tememos a eso, pero hay el futuro, hay la soledad, hay el desamor, todo esto le tiene miedo a la persona, pero el mayor temor que debes tener es alejarte de Akadosh Baruj Hu. Es el peor temor de todo. Debes darte cuenta si ya no disfrutas el Shabbat, si dejas continuamente el estudio profundo de la Torah, si solo la escuchas y no la aplicas en tu vida, si te das cuenta que ya no te llama tanto la atención, sé parte del pueblo apartado, no te llama más y te vas alejando más y más. Pero muchas veces duele más tener una pérdida económica, nos da temor perder la salud, pero no te duele desobedecer a Hashem, no te duele pecar contra Él, aun cuando nadie te está viendo, no mostrar frutos de arrepentimiento, y pero muy por el contrario, siempre te está justificando. Cuando se te llama la atención, justificas la falta de conexión con Hashem, pero ese es el temor que de verdad se debería generar en nuestro corazón, el verdadero temor. Pide siempre a Boreolán estar cerca de Él, pide fuerzas para hacerlo y dile que si te llegas a alejar de Él, te lo hagas saber. Los patriarcas constantemente tenían dificultades, no porque eran pecadores y Elohim los castigaba, sino porque era tanta su conexión con Boreolán que el mínimo rastro de separación de Akadosh Baruj Hu les llamaba la atención. Que de verdad todos podamos tener la bendición de Hashem y nos estemos acercando constantemente a Él, como dice el Teilín 145, verso 18. Teilín 145, verso 18. Dice: cercano está Adonai a todos los que le invocan, de verdad. Adonai está cerca a los que le invocan con sinceridad. Caro de Adonai,
Lejol Corea Lejol Asher y Krauhu Behemet. Y luego expresa algo maravilloso. Él cumple el deseo de los que lo honran, oye su clamor y los libra. Rexon Yerea Yase Be'et Shat Atan Isma Behoshien. Cumple los deseos de los, entonces cumple los deseos de los que lo honran y oye su clamor y los libras. El Teilín 145, verso 19. También el Teilín 99, verso 6. Dice: Moshe y Aarón entre sus Kohanim, Shemuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Adonai y él les respondía. Shemuel, a quienes llamaron por su nombre. Shemuel el Bekoré et Shemo Gorim. Ahí lo vemos, los que llamaron a su nombre. La explicación es: hubo una mujer llamada Haná, esposa del Cana, ¿se acuerdan? Esa es la oración que se hace siempre en la mañana. Esta era estéril por muchos años y pedía por traer a un hijo al mundo, hasta que llegó el momento donde su desesperación se fue al templo, hizo su tefilá, pero ella estaba tan entregada en su tefilá que allí Eli a Cohen pensó que estaba borracha. Y allí le dice: Hannah, oye, ¿qué falta de respeto es esa? Le dice a Hannah: fuera de acá, ¿qué es esta borracha? Está en el templo y no, en el templo no puede llegar en ese estado. Allí Hannah le respondió: no es lo que estás pensando, sino que es tanto el deseo de traer un hijo al mundo que vengo sí, borracha, sí, embriagada, pero del amor a Hashem. Hannah estaba tan angustiada porque ella no podía traer un hijo al mundo con lo que pudiera cumplir misbot. Ese es el deseo de toda mujer judía, devota a Hashem y a la Torah. Es una misbah tan importante que tienen las mujeres de educar a los hijos en Torah, y aun cuando son hijos varones, más preceptos todavía. El deseo más grande de una mujer judía es tener hijos para concederles el deseo de Torah y ver cómo ellos se realizan en la Torah. Ese era el deseo tan intenso que tenía Hannah, que abrió las puertas al cielo, y Hannah declaró: Akadosh Baruj Hu, tengo el deseo de traer un hijo al mundo, y si tú me lo concedes, yo te prometo que el hijo que tú me des lo voy a consagrar al estudio de la Torah. Ese niño únicamente se va a dedicar a ti. El deseo espiritual y más importante que tiene todo padre y toda madre es que nuestros hijos se acerquen a la Torah y que alcancen la plenitud del camino espiritual. Por eso Hannah dijo: yo prometo que si tú me das un hijo, él será consagrado a ti. En ese momento, Akadosh Baruj Hu dijo: has deseado una cosa buena. Las puertas de los cielos se abrieron y le fue concedido un pequeño. Dice el Midrash Shmuel que se oyó un eco dentro de todo Am Israel que declaró: muy pronto nacerá un profeta que guiará a todos los hebreos, y su nombre será Shemuel Hanavi. Cuando todas las mujeres de Am Israel escucharon esa voz, y así sucedió, un fenómeno, que todas las mujeres que estaban embarazadas, sus hijos, le pusieron el nombre Shmuel, porque querían que ese fuera su hijo. Es tremendo, ¿no? Escucharon ese nombre y todas las mujeres que estaban embarazadas le pusieron Shmuel a sus hijos porque querían que este profeta fuera su hijo. Por eso está escrito en el Salmo, en el Teilín: Shmuel, a quienes llamaron por su nombre. Cuando Akadosh Baruj Hu vio el deseo de todas estas mujeres, dice que repartió la nebuá, repartió la profecía
en todos estos pequeñitos y ellos se convirtieron en maestros de profetas. Por esta razón, todos estos niños que se llamaron Shmuel se volvieron profetas. Nevi, existió el profeta Yehezkel, el profeta Isaías, el profeta Irmeyahu, Joel, etc. Gracias al deseo que tuvieron esas madres. Entonces vean que, como dice el título, desea con todo su corazón, pero algo bueno. Algo bueno. El que desea la unción, el Ruach HaKodesh, llenarse, eso no es algo malo. Estás pidiendo cosas buenas. Pero pedir cosas egoístamente no es conveniente. Tienes que tener un deseo de Neshama. De aquí aprendemos que el mínimo deseo que nosotros tengamos para crecer espiritualmente es aceptado por Hashem. Él abre todas las puertas para que podamos nosotros satisfacer ese deseo, un deseo elevado. Que este shiur nos ayude para la festividad de Shavuot, que podamos tener la inspiración para esta Moed que está cerca, podamos meditar en la Torá y buscar de Ruach HaKodesh con todo el deseo de nuestro corazón. Eso es el deseo que tiene que ser de todos los que van a estar en esa fiesta. No comer los lácteos, no comer lo que está allí. El deseo de comer del lejen que viene de arriba y llenarse del Ruach HaKodesh y tener esa corona de fuego en tu cabeza. Ese es el deseo superior. Que esto nos ayude, que a cada uno nos ayude y podamos meditar en la Torah y buscar el Ruach HaKodesh con todo el corazón. Akadosh Baruj Hu, observa tu deseo, tu grado de deseo, y de acuerdo a eso firma el contrato y vuelve a entregarnos la Torah de nuevo. Que así sea, Ken Yehi Ratzon, que así sea el deseo de Él, que podamos llegar y ser llenos en ese día, y ese debe ser el anhelo de cada uno. Vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet v'hayol lanu natan betujeno. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.